Shalom. Bienvenidos. Vamos a continuar con la serie de predicaciones El tiempo está cerca. Esta es la segunda parte de la línea de tiempo que nos revela Yeshua, nuestro Mesías, Jesús. Estamos viendo Mateo 24. Y prácticamente todo este capítulo lo usa Jehová Dios a través de su Hijo, nuestro Mesías, para revelar cuáles van a ser los sucesos de los últimos tiempos. La ocasión anterior dibujamos una línea de tiempo donde estamos describiendo todos los eventos que, conforme a esta porción de la Escritura, Dios nos va revelando que van a suceder antes de que venga el juicio final y la eternidad. Entonces es importante que los que apuntaron la línea la sigan llenando con la información que vamos a terminar de ver el día de hoy. Yo espero que terminemos hoy con todo el capítulo 24, aunque es una porción muy larga, pero vamos a ir viendo solamente los aspectos más generales, porque por falta de tiempo no podemos detenernos mucho en los detalles. Entonces, lo que tenemos que saber es que en la línea de tiempo tenemos un lugar destinado para el día de hoy, que es en el momento en que estamos viviendo, y qué cosas ya pasaron y qué cosas están por suceder. Si ustedes se dan cuenta, Mateo 24 fue escrito hace 2000 años y ya muchas cosas se cumplieron. Todo lo que está escrito de la línea del día de hoy hacia atrás, todo ya está cumplido. Pero hay muchas cosas que se van a repetir, son la clase de cosas de las cuales hablamos la ocasión anterior, donde nuevamente va a haber un templo, el tercer templo en Jerusalén, y nuevamente va a venir un príncipe, no de parte de Dios, al cual conocemos como el Anticristo, y va a entrar a este lugar, se va a declarar como Dios, se va a sentar en el lugar santísimo y va a haber 3 años y medio de gran tribulación, donde Él va a intentar a separar al mayor número de posibles de creyentes para que rechacen a nuestro Mesías y le den la espalda a Dios antes de que venga el juicio final. Él ya sabe que está condenado y su propósito es condenar a la mayor número de gentes posible antes del juicio final, porque Él nos odia tanto que quiere nuestra destrucción. Entonces, la gran batalla espiritual es que Dios quiere salvarnos y reconciliarse con nosotros, pero el enemigo quiere separarnos de Dios por la eternidad. Entonces, vamos a continuar. Jesús sigue hablando a sus discípulos. Recordamos que le hicieron 3 preguntas muy importantes cuando ellos le estaban enseñando a Jesús la majestuosidad del templo en Jerusalén, y Él les profetizó que no iba a quedar en ese lugar piedra sobre piedra. Y ellos le preguntaron, ya cuando se habían ido del lugar y estaban en el Monte de los Olivos,
Le preguntaron cuándo iba a venir la destrucción del segundo templo, qué señal habría de su venida y qué señal habría del fin del siglo. Entonces son tres preguntas muy importantes a las cuales Jesús contestó con mucho detalle. Todo el capítulo 24 es la respuesta a estas tres preguntas. Y lo que vamos a continuar viendo es cómo Jesús empieza a explicar todo el acomodo de los últimos tiempos, que es lo que nos interesa. Entonces, para saber dónde estamos en la actualidad y qué cosas van a suceder pronto, tenemos que estudiar este capítulo con mucho detalle. Vamos a continuar en el versículo 13. Y en los versículos anteriores, Jesús dijo que iba a haber muchos falsos profetas que se iban a levantar para engañar a muchos y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y luego el capítulo 13 dice algo muy interesante. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y vamos a detenernos aquí un poco. ¿Qué significa la palabra perseverar? En griego, porque la traducción muchas veces no corresponde a la palabra que se usó en el idioma original, perseverar es la traducción al español de la palabra upomeno, y upomeno en griego significa prevalecer en adversidades y juicios. Entonces pongan mucha atención a lo que está diciendo Jesús, porque dice que los únicos que van a ser salvos van a ser aquellos que prevalezcan en las adversidades y en los juicios. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros creemos que durante la gran tribulación y todo este periodo anterior, todo va a ser de color de rosa y vamos a vivir rascándonos el ombligo, estamos totalmente equivocados. Dice Jesús, nuestro Mesías, el Hijo de Dios, que vamos a tener que pasar por adversidades y juicios. Todos los creyentes juntos con toda la humanidad, aunque no crean en Dios, van a experimentar estas adversidades y juicios. Pero solamente los que van a prevalecer, los que van a ser salvos al final, son los que se mantengan firmes en su fe hasta que termine todo este periodo anterior, agregando también la gran tribulación. Mucha gente, a causa de una persona que se consideraba teólogo llamado Scofield, del cual hasta el día de hoy tenemos todavía traducciones bíblicas, y en el cual agrega sus comentarios a muchas situaciones en la Escritura. Él introdujo una falsa doctrina llamada el rapto de la pretribulación, y consiste en que supuestamente íbamos a ser arrebatados de este mundo antes de que viniera la gran tribulación a este mundo. Pero es un concepto equivocado, porque la Escritura nos demuestra que todos los creyentes vamos a tener que pasar
por adversidades y por juicios. Ningún creyente va a ser exento de estas tribulaciones. Por eso Jesús en todo momento nos decía que teníamos que estar preparados para poder prevalecer y vencer todas estas tribulaciones. Es un engaño que se introdujo en las iglesias a través de la doctrina de este señor Scofield y que no tiene ningún sustento bíblico. En ningún lugar en el libro de Apocalipsis dice que vamos a ser raptados antes de todos estos juicios. En ningún lugar. Y al terminar este capítulo nos vamos a dar cuenta que Jesús estableció un tiempo determinado para el arrebatamiento de la iglesia. No es antes de los 7 años, no es a la mitad de los 7 años, es hasta el final de la gran tribulación. Entonces, todo creyente tiene la obligación a prevalecer y prepararse para ese tiempo de prueba que va a venir al mundo, porque nadie va a poder ser exento de esta tribulación. De hecho, nuestro Señor Jesús nos dice aquí que los únicos que van a ser salvos son los que prevalezcan durante este tiempo de adversidades y juicios. Entonces, versículo 14. Jesús nos revela lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, algo se tiene que cumplir antes de que venga el juicio final y la eternidad. El evangelio del reino tiene que ser predicado a todo el mundo. Ustedes han escuchado cómo el evangelio ha empezado a ramificarse y ustedes conocen de misioneros que han ido a China, a la India, a lugares antes que no se conocían como lugares donde había llegado el evangelio. Hasta hoy en día tenemos todavía misioneros que van a unas partes más remotas, incluyendo las partes más peligrosas del planeta, como es los países musulmanes. En ningún lugar se encuentra más resistencia a la palabra de Dios que en el Islam. Todos los países que están bajo este régimen religioso no permiten de ninguna manera y con castigo de cárcel y hasta de pena de muerte que se vaya a predicar otra cosa que no sea el Corán. De hecho, lo que estamos viendo hoy en día en las noticias es cómo todos los creyentes en estos países están siendo sistemáticamente ejecutados, les están quitando la vida por su fe. Entonces, es algo que ha sucedido y que sigue sucediendo hasta el día de hoy. El Islam no permite otra religión que no sea el Islam. Entonces, todavía hay muchos lugares en el planeta donde no ha llegado el Evangelio. Y dice nuestro Señor que el fin no va a venir hasta que la palabra de Dios haya sido escuchada por todo habitante de este planeta. Porque Dios no va a empezar el juicio hasta que no le haya dado la oportunidad a toda persona de escuchar el Evangelio.
Pero esto no quiere decir que ellos lo van a aceptar y lo van a recibir. En muchos lugares se lleva el evangelio y la gente lo rechaza, se va de ese lugar no aceptando ni siquiera escuchar lo que le vas a decir, pero entonces ya están bajo la condición de que escucharon el mensaje y lo rechazaron. Entonces, el propósito de Dios no es que todos se conviertan, porque no depende de lo que Dios decide. Depende de la decisión personal de cada individuo. Si ellos rechazan a Dios, es su responsabilidad, pero el mensaje ya fue entregado. Y entonces ese lugar ya está marcado como un lugar donde ya se llevó la palabra y todo va a comenzar, el fin se va a establecer cuando toda persona haya escuchado el evangelio. Pero todavía van a suceder muchas cosas. Y vamos a ver del versículo 15 al 19 una porción muy importante para continuar construyendo el rompecabezas. Mateo 24, del 15 al 20. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén encintas y de las que críen hijos en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Entonces aquí vamos a completar más la línea de tiempo. A partir del día de hoy en adelante, porque esto es algo que todavía no sucede. Dice que vamos a ver en un futuro, en el lugar santo, la abominación desoladora. Entonces tenemos que empezar a identificar cuáles son estas claves. ¿Cuál es el lugar santo? ¿No? No, el antiguo templo ya no existe. ¿No? ¿Qué dijimos que tiene que ser reconstruido en un futuro? Ok. No es el templo del pasado, porque el templo del pasado ya no existe. Es el templo, el tercer templo que van a reconstruir, que por cierto, la sesión pasada les comenté que ya está todo preparado. Lo único que necesitan es el permiso para poder levantar el templo. Entonces se va a reconstruir el tercer templo. La ciudad de Jerusalén es el territorio que Dios le dio a su pueblo. Pero el lugar santo es donde desciende la presencia de Dios. Este lugar santo solamente es el tercer templo, en el lugar santísimo, donde la presencia de Dios descendía en el tabernáculo primero, y luego en los dos templos que fueron destruidos anteriores a la construcción de este tercero. Entonces van a levantar el tercer templo con toda su majestad. Van a hacer sacrificios, van a orar, van a celebrar las 7 fiestas de Jehová.
3 veces al año todos los varones israelitas vamos a tener que ir a Israel cuando sea levantado el tercer templo. Y en este lugar, dice la Escritura, que va a llegar el día donde la abominación desoladora va a ser colocada desafiando y pervirtiendo nuevamente el templo de Dios. Entonces, en la porción de Daniel, que no tenemos tiempo el día de hoy de leer, Daniel explica cómo va a venir un príncipe y va a poner una abominación desoladora, la cual va a pervertir el tercer templo y el lugar santísimo, y va a ser el lugar desde donde el anticristo va a empezar a imponer la marca de la bestia. Esta marca va a ser el sello de pacto entre Satanás y todos aquellos que acepten esta marca, dándole la espalda a Dios y comenzando lo que Dios estableció como la gran tribulación. Es el juicio de Dios sobre la humanidad por haber rechazado el pacto que Dios hizo a través de su Hijo, derramando su sangre como oportunidad para reconciliarnos con Él. En el momento que los seres humanos empiecen a aceptar la marca de la bestia, ya no hay oportunidad de redención con Dios. Así como habemos gente que hacemos pacto con Dios, va a haber gente que va a hacer pacto con Satanás y va a ser sellado en la frente, y se acabó la oportunidad de reconciliación con Dios. Entonces, Satanás mismo va a poner una imagen, la cual va a hablar y va a hacer que todos se inclinen ante ella, y los que no se inclinen ante ella van a perder la vida. Satanás, a través de su Mesías, el anticristo, va a matar a toda persona que no acepte la marca. No importa que sean creyentes o no creyentes, porque en ese tiempo va a haber mucha gente que sin creer en Dios no va a aceptar la marca, porque no creen en ninguna religión, porque no creen en ningún Dios, o la razón que tengan para no hacerlo, pero van a perder la vida, como lo estamos viendo el día de hoy. Cualquiera que no acepte el Corán es decapitado. Entonces, algo similar va a suceder aquí. Y bajo la influencia de un Dios falso, como lo es Satanás, porque él buscó ser exaltado como Dios y Dios lo expulsó de su presencia, porque solo hay uno que es santo, Jehová de los ejércitos. Entonces, esta es la guerra espiritual. Va a llegar un día entre el día de hoy y antes del reino milenio que se va a erigir el tercer templo. Pero después de que sea erigido el tercer templo, vamos a poner una nueva línea aquí. Vamos a ver la marca de la bestia.
Ahora, este tiempo está comprendido y dividido de la siguiente manera. De aquí a aquí, antes del reino milenio, son 7 años. Los primeros 3 años y medio va a haber una paz engañosa, pero los siguientes 3 años y medio es lo que conocemos como la gran tribulación. Entonces, ¿qué es este periodo de 3 años y medio que conocemos como la gran tribulación? Es el periodo donde Dios va a juzgar y a limpiar toda la tierra de pecado, va a destruir a los que acepten la marca de la bestia y rechazaron a Dios para poder establecer su reino después que venga el juicio final y comience la eternidad. Prácticamente Dios va a limpiar toda la tierra de pecado. Todo lo que vemos hoy en día, los rascacielos, los puentes, las casas, todo lo que el hombre construyó, todo lo que el hombre destruyó también, toda la naturaleza que se encargó de contaminar y destruir, todo va a ser consumido por fuego en un solo día y va a ser limpiado y purificado con el fuego para establecer un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando empecemos Apocalipsis 4, capítulo 4 en adelante. Pero entonces Jesús nos está indicando todo esto. Va a haber un tercer templo. Es el inicio de una paz, un pacto de 7 años entre Israel y sus enemigos. Es un pacto que solamente va a poder ser confirmado por este anticristo que se va a levantar engañando a las naciones. Este periodo de 7 años se va a dividir 3 años y medio de una paz engañosa y 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, ¿cuándo empieza la gran tribulación? Cuando el anticristo ponga esta imagen o esta abominación desoladora en el lugar santísimo, en el templo, de la cual nos habla el profeta Daniel. Entonces, cuando esto suceda, hay una indicación muy importante para los creyentes. Del versículo 17 al 20, Jesús nos dice algo muy interesante. Dice, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué es lo que va a suceder? El anticristo no solamente va a establecer su gobierno en todo el mundo, sino que lo que más le importa a él es desafiar la voluntad de Dios y establecerse en Israel, porque es la tierra que Dios le dio a su pueblo. Y el monte del templo, donde va a ser erigido el tercer templo, es un lugar que a él le importa sobremanera,
porque es la forma en que él va a desecrar y a desafiar a Dios. Y entonces Jesús mismo, el Hijo de Dios, nos dice que cuando suceda esto, ¿qué tenemos que hacer? Salir de las ciudades. Mucha gente cree, porque aquí como está hablando a sus discípulos, les está diciendo que salgan ¿de dónde? Los que están en Judea que huyan a los montes. Pero no solamente es para los que estén en Judea, porque estamos hablando de un gobierno mundial. En las ciudades más importantes de todos los países del mundo, el anticristo va a poner a personas con el encargo de matar y perseguir a todos los que se llaman hijos de Dios. Va a ser una persecución a nivel mundial. No va a haber para dónde escapar. La persecución va a ser en cada ciudad, en cada pueblo, porque el anticristo se va a encargar de levantar gente fiel a él, que se encargue de ejecutar todas estas cosas. Cualquiera que no practique su religión, cualquiera que sea, va a ser muerto y perseguido. Entonces, la instrucción de nuestro Mesías es que cuando veamos que el anticristo pone la marca desoladora en el lugar santísimo, nosotros tenemos, sin tener que regresar a nuestra casa, agarrar nuestro celular, nuestra laptop, nuestro lo que sea, tenemos que organizarnos y salir de las ciudades. La Escritura dice que Dios va a reunir a su pueblo y lo va a sustentar por estos 3 años y medio en el desierto de las naciones, hasta que pase la gran tribulación y entonces venga el arrebatamiento. Pero si no estamos preparados para enfrentar estas cosas, ¿qué creen que va a suceder? Si no aprendemos a tolerarnos unos a otros, si no aprendemos a amarnos y ayudarnos unos a otros, cuando tengamos que salir de la ciudad al monte a sobrevivir mientras pasa la gran tribulación, Dios va a enviar a 144,000 sellados que nos van a guiar y nos van a instruir en qué cosas que tenemos que hacer para poder sobrevivir a esto. Por eso dice Jesús en los versículos anteriores: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, porque vamos a pasar por adversidades y juicios. No solamente va a caer el juicio de Dios, también el anticristo va a ejecutar juicios contra toda persona que no acepte la marca de la bestia. Y yo sé lo que muchos de ustedes están pensando. Tal vez algunos de ustedes piensan que esto es un libro de ciencia ficción, que se deschavetó el pastor y que no sabe de lo que está hablando, que parece una historia fantástica donde vamos a tener cosas para poder sobrevivir a esto. Yo nada más quiero que en los próximos meses pongan mucha atención a las noticias, porque no crean que la persecución va a empezar en su totalidad aquí.
Vayan a esos países donde practican el Islam, la persecución ya empezó. En el año 2014 comenzó la tribulación de Jacob. Esto dicho por rabinos judíos en Israel. No es algo nuevo. Tal vez muchos de ustedes lo desconocen, pero los tiempos previos a la gran tribulación ya empezaron. Empezaron desde el 2014. Realmente la gran tribulación va a ser el clímax, pero todavía ni siquiera llegamos ahí. ¿Recuerdan el estudio anterior que Jesús estableció un tiempo como el principio de dolores? Estamos apenas en el proceso de desarrollo del principio de dolores. El principio de dolores es igual a la tribulación de Jacob. Toda esta etapa de preparación hasta antes de la gran tribulación ya comenzó. Ya estamos viendo las epidemias, ya estamos viendo la escasez de comida, ya estamos experimentando la falta de trabajo, ya estamos experimentando la economía de las naciones que se está derrumbando. Déjenme decirles algo, la economía mundial ahorita pende de un pequeño hilo delgado. La Unión Europea está totalmente en bancarrota. Estados Unidos está en bancarrota. Países como Inglaterra están con deudas impresionantes. No sé si vieron las noticias hace poco, lo que sucedió con la reunión del G20. ¿No ven las noticias? Empiecen a verlas. Todo se está derrumbando en la economía mundial. Va a llegar el día que no va a haber dinero, no va a haber trabajos. Todo el dinero que está metido en los bancos va a desaparecer porque va a perder valor el dinero. Estados Unidos le debe a Rusia, a China, Alemania le debe a todo el mundo, Francia está con un problema de migración como muchos otros países europeos. Estamos en el principio del caos, pero es el principio. Todavía no estamos en el clímax. Es como un volcán que está echando humo y cenizas, pero está aclarando la garganta para que la lava salga y destruya todo a su alrededor. Eso es la gran tribulación. Y les digo algo, nadie estamos preparados para esto. No hay ni un solo ser humano que esté preparado para esto porque ignoramos la fuerza y la grandeza del juicio de Dios que va a venir. Pero por eso es este estudio, para empezar a hacer conciencia en que ya falta muy poco y tenemos que prepararnos. ¿Cuál es nuestra preparación? Según lo que dice la Escritura, es espiritual. Ni piensen que guardando agua y comida vamos a sobrevivir a esto. El agua y la comida va a ser lo de menos. Si no sabemos obedecer a Dios cuando no estamos en persecución, imagínense cuando estemos en persecución. Si no le obedecemos ahorita que tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos casa,
Imagínense cuando no lo tengamos. Pero esto no es para infundirles miedo. Esto es para que comiencen a tomar en serio la palabra de Dios. ¿Saben cuál es el efecto dominó? Donde ponen muchas fichas juntas, una a otra, y ponen una construcción gigantesca. Con la primer ficha que tiren, por inercia todas las demás van a caer. Bueno, esto si lo hacen correctamente, si no lo hacen bien, no va a suceder. Pero el efecto dominó es lo que va a suceder en los últimos tiempos. Ya las fichas ya están puestas en su lugar y ya empezaron a caerse. Lo único que nos falta es ver cómo el tablero se cae por completo, pero ya empezaron a caer las fichas. La economía, la persecución, el asesinato, la perversión, los abortos, la homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está empezando a caer en su lugar. Pero el problema es que no estamos preparados. Ahora vean el versículo 21. Esta es la parte que nos interesa. A partir del versículo 21 vamos a ver algo muy interesante. Vamos a leer del 21 al 26. Porque habrá entonces una ¿qué? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgan, o mirad, está en los aposentos, no les crean. Vean qué está diciendo Jesús. Él está hablando precisamente de este periodo final de 3 años y medio llamado Gran Tribulación. Dice que en el pasado no ha habido una época de tiempo con tanta calamidad como la va a haber en este tiempo. No la hubo ni la va a volver a ver después de esto. Quiere decir lo siguiente: imagínense el escenario más terrible en toda la historia de la humanidad. ¿Cuál sería? Puede ser el diluvio. ¿Por qué el diluvio? Porque todo fue exterminado. Pero podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial, del exterminio del pueblo judío, de muchas cosas muy terribles que han sucedido, ¿cierto? Son cosas que en el pasado trajeron destrucción y tristeza a muchos seres humanos. Pero fíjense en lo que está diciendo Jesús.
dice, este evento no se va a poder comparar a nada que sucedió antes, ni a nada que va a suceder después. Así es que si tienen muy buena imaginación, imagínense el diluvio y multiplíquenlo por la 10,000ª potencia. Eso va a ser la gran tribulación. Así de terrible va a ser. Pero dice la Escritura, y Dios a través de su Hijo Jesús nos está advirtiendo, que nos van a decir, vean, ya regresó el Mesías, está en el desierto. Y van a venir muchos falsos profetas en estos tiempos, ya lo vimos el estudio anterior. Pero estos falsos mesías van a culminar cuando venga el más grande de ellos, que es el anticristo, el hijo de perdición, el que va a imponer la marca de la bestia dirigido por su padre Satanás. Si no lo saben, porque lo tienen que saber, el regreso de nuestro Mesías va a ser tan diferente a esto que vamos a poder identificar a un falso Mesías del verdadero. ¿Cómo dijo la Escritura en los estudios anteriores que tiene que regresar el Mesías? ¿En dónde? No estudiaron entonces. Va a venir en las nubes con gran gloria y no va a haber necesidad que nadie nos diga, mira, ahí está el Mesías, porque todo mundo lo va a ver. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Lo leímos en el capítulo 1. Jesús va a venir con gran gloria en las nubes. Entonces, si viene un pelado diciendo que es el Mesías, pero está físicamente en la tierra, no le crean. Y ese va a ser el problema, que esta persona va a decir yo soy el Mesías. Cuando llegue la marca de la bestia va a decir yo soy Dios. Y entonces es cuando los ojos de muchos se van a abrir y van a ver el engaño. Pero mucho ojo, para muchos va a ser demasiado tarde porque ya recibieron la marca de la bestia. Para ellos ya no hay oportunidad de redención. ¿Saben que lo que están haciendo hoy en día es una preparación para tomar la marca de la bestia? Todos esos sistemas inteligentes donde ya vas a poder pagar con tu huella digital en los supers, en los bancos. Todo eso que están hablando de implantar un chip para que nadie te pueda secuestrar, para que tengas toda tu información a la mano, para que solamente con un escáner tú puedas pagar y comprar. Es una preparación para esto. No estoy diciendo que los chips sea la marca de la bestia, porque eso es lo que mucha gente cree. Yo no estoy diciendo eso. Es la preparación para que cuando venga la marca de la bestia, todo el mundo diga, bueno, pues ya estamos acostumbrados a este tipo de sistema, pues ya lo van a aceptar sin ningún problema. Entonces, la cuestión es esta. Van a venir muchos encabezados por el principal anticristo que va a engañar a toda la humanidad
haciéndoles aceptar la marca de la bestia. Pero Jesús dice con mucha claridad, si alguien les dijere que el Mesías está en tal lugar, no le crean, porque Él va a venir de tal manera que no podamos equivocarnos cuando sea Él. Va a venir en las nubes con gran gloria, los cielos se van a abrir, va a haber un gran estruendo en el cielo y todo ojo le va a ver. La segunda venida de nuestro Mesías va a ser algo impresionante. Ahora vamos a leer del 27 en adelante. Porque aquí nos va a revelar otra cosa muy importante Jesús. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, son lugares opuestos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán. Aquí dice águilas, pero no es la traducción correcta, es un ave de rapiña. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿en dónde? ¿En la tierra? No. ¿En el desierto? No. ¿En las aguas? No. En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué es esto? ¿Qué significa que va a enviar a sus ángeles con voz de trompeta y va a reunir a sus escogidos? Ese sí es el rapto. Aquí vamos a poner rapto, o la palabra correcta es arrebatamiento. Vamos a cambiarla. El arrebatamiento de sus discípulos, de las congregaciones, de los santos. Pero vean con mucho detalle el versículo 29 y 30. ¿Ven esa palabra que dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? Inmediatamente después no significa antes. Inmediatamente después significa después. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pensamos que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación? Si Dios además nos dice que tenemos que pasar por problemas y por juicios, y que solamente el que persevere en la tribulación y en los juicios va a ser salvo. Porque el arrebatamiento es después de la tribulación de aquellos días.
Y créanme que solamente va a haber una tribulación como esta. Jesús mismo en versículos anteriores dice, no hubo antes algo así, ni habrá algo igual a esto. Entonces es una sola tribulación, la gran tribulación. Y dice que nos va a reunir con Él después de la tribulación de aquellos días. Eso quiere decir que cuando acaben los 3 años y medio de la gran tribulación, entonces solo en ese momento va a venir el arrebatamiento. Solamente después de la tribulación de aquellos días. No va a haber otro periodo tan terrible como este. Entonces quiero que vean la línea de tiempo, los que anotaron en sus cuadernos, y recapaciten en lo siguiente. Esta línea indica el día de hoy. Es en el instante y en el momento en el que estamos ahora. Nuestra meta es llegar a la eternidad. Pero antes de la eternidad tiene que venir el juicio final. Y antes del juicio final tiene que venir el reino milenio, que son 1000 años. Pero antes del reino milenio tiene que venir un periodo llamado la gran tribulación para que podamos ser arrebatados y llevados a la presencia de Dios por la eternidad. Pero antes de la gran tribulación va a haber una paz engañosa. Pero antes de la paz engañosa tiene que haber caos, guerra, pestes, hambre en el mundo, para que pueda venir después la paz y luego el anticristo engaña a las naciones. Entonces la pregunta es, ¿cuánto falta para esto? Les voy a decir una cosa, puede suceder mañana en la madrugada, puede suceder en agosto, puede suceder en diciembre de este año, puede suceder en enero del 2018, pero quiero revelarles algo muy importante. El próximo jubileo comienza el 23 de septiembre de 2017. Y eso solo quiere decir una cosa. O va a empezar la gran tribulación, o quedan solamente 50 años para que comience. Así de cerca estamos. Les voy a decir otra cosa. En Jerusalén, los rabís y el Sanedrín, que ya fue restablecido, ellos saben que la venida del Mesías es en este periodo de tiempo. Porque matemáticamente, desde el año 0 de la creación al año 4000, cuando vino nuestro Mesías, al día de hoy que estamos por terminar el año 6000, para empezar el milenio, el reino milenio, ya no falta mucho tiempo. Puede ser en cualquier instante.
Rusia ya tiene afiladas las garras. Norcorea ya amenazó a Estados Unidos y lo está desafiando. China es el próximo poder económico mundial al cual todo el mundo le debe. Corea del Sur está en gran peligro. Israel está siendo amenazado por el Islam. Ya están matando gente en Medio Oriente. Y la pregunta nuevamente, ¿cuánto creen que falta? ¿Saben cuál es el problema? No estamos preparados. Ningún ser humano. Este estudio es una exhortación a empezar a tomar en serio la palabra de Dios. Pongan mucha atención a las noticias. Entérense de qué está sucediendo. Alemania, Suecia, Suiza, Francia, Inglaterra, muchos países están diciéndole a Israel que está ocupando la tierra de Palestina, que no tiene derecho de estar ahí, que lo que hace construyendo casas y edificios es ilegal y que debe de entregar la tierra prometida al pueblo palestino. El Islam está a punto de atacar a Israel. ¿Sabían que el Corán autoriza a mentir deliberadamente a los musulmanes con tal de derrotar a sus enemigos y establecer el Corán? Eso dice el Corán. Dijeron, en 23 años Israel va a ser destruida. Ajá, y yo me estoy chupando el dedo. Ellos van a atacar mucho antes de esos 23 años. ¿Por qué? Porque son unos mentirosos, son hijos del padre de mentira. Porque ya el periodo, el tiempo se nos está acabando. Y Jesús en Mateo 24 nos dijo que todo esto iba a suceder. Vean los dos últimos versículos. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes cuando vean todas estas cosas, ¿las ven? Pues véanlas bien porque ya están sucediendo. Conoced que está cerca a las puertas. Ya estamos a días, meses o escasos años de que comience todo. Es muy poco el tiempo que nos queda. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? No, no lo estamos. Y ese es el problema. Tenemos que empezar a tomar en serio la palabra de Dios. Ya no queda mucho tiempo. Lo que vamos a ver a partir de hoy es cómo la economía, la comida, la guerra, la desesperación, el caos, va a empezar a desarrollarse y acumularse para que pueda venir el anticristo a ofrecer una falsa salvación que nos va a traer a la gran tribulación. Ya no falta mucho. Por eso tenemos que estar preparados. El tiempo que Dios estableció y que Jesús reveló en su palabra, como ustedes ven, se está acabando. Y lo único que tenemos como esperanza es ¿qué cosa? ¿No? La fe.
Si no tenemos fe, si no creemos que esto va a suceder y empezamos a rascarnos el ombligo y a decir, no hombre, estas son puras fantasías. Puede ser que el 23 de septiembre, cuando amanezcamos, ya estamos en guerra, ya no hay trabajos, la economía se cayó y van a empezar a acomodarse las cosas para la gran tribulación. Yo no estoy diciendo que así va a ser, pero puede ser. ¿Y qué pasa con nuestra relación personal con Dios? Porque lo único que nos va a liberar de esto es nuestra fe. Y si nuestra fe no está cimentada en la palabra, nos va a pasar como un tráiler por encima y no vamos a saber ni a qué hora perdimos la vida. Porque las cosas van a suceder así. ¿Han escuchado de esa película Cuando el destino nos alcance? Pues el destino ya está aquí. Ya es cuestión de días. Y la palabra de Dios no establece fechas exactas, pero sí establece señales a través de las cuales vamos a saber que esto ya está cerca. Dice, cuando veas la higuera que empiezan a brotar las hojas y empieza a dar frutos, entonces es la señal correcta de que el verano ya llegó. El problema es que todas estas señales ya las estamos viendo. Puede ser en cualquier momento. Amén. Entonces tenemos que estar preparados. Y ese es nuestro propósito. De aquí a cuando suceda esto, ya sea que nos vayamos antes o que nos toque vivir la gran tribulación, tenemos que empezar a prepararnos. Que Dios los bendiga. Shalom.